los elementos de defensa personal más efectivos es el gas pimienta. Este elemento es tan efectivo que es usado por muchos cuerpos de seguridad y por muchas personas que saben de defensa personal. Es un elemento que también es utilizado en algunos países por policías y hasta por militares. El día de hoy les voy a enseñar cómo se usa, les voy a explicar qué es lo que se siente que te rocíen la cara con gas pimienta, cuánto dura el efecto y qué medidas de precaución debemos de tener antes de utilizarlo. Primero que nada vamos a ver cómo es. Aquí tengo este frasco, me parece que es de 300 gramos, no recuerdo bien. Hay de diferentes tamaños, hay mucho más pequeños y mucho más grandes. Este a mí me pareció ideal ya que trae una cantidad suficiente como para hacer aproximadamente 40 o 50 disparos de un segundo, es decir, presionando un segundo o a lo mucho 12 el atomizador. No es tan grande como para que nos estorbe si lo traemos en la bolsa, en la mochila, etcétera, y tampoco es tan pequeño como para que lo apliquemos 5 o 10 veces y se nos acabe. La botella es metálica, la parte de arriba es toda de plástico, no utiliza tapadera, no necesita tapadera, tiene un sistema de seguridad para que no se nos dispare accidentalmente, el cual es el siguiente. Si podemos ver aquí, bueno, pues no hay lugar por donde salga la sustancia, pero al girar un pequeño botón que tenemos aquí atrás podemos ver cómo aparece ese pequeño agujerito que es por donde sale precisamente esta sustancia hecha a base de pimienta. Por atrás, como podemos ver, hay un plástico, entonces si esta palanca está girada hacia acá va a ser imposible que lo accione, ya que esta parte está simplemente impidiendo que lo haga, y al deslizarlo simplemente podemos ver aquí un espacio para que baje esta pequeña palanquita, pueda llegar hasta abajo y bueno, pues salga el producto. Para utilizarlo solamente tenemos que obviamente desbloquear esta palanca, apuntar directamente hacia la cara del agresor, ya sea con el dedo índice o con el pulgar, como más te acomodes. Por ejemplo, yo me acomodo más con el dedo pulgar, pero también si tienes el dedo pulgar muy ancho no vas a poder meterlo tan fácil, así que es como te acomodes con el dedo índice. Yo no me acomodo con el dedo índice porque siento que tengo la mano muy torcida, muy así. Me acomodo más con el dedo pulgar, así que yo recomendaría que si les cabe el dedo pulgar arriba lo utilicen de esta forma, ya que lo podemos mantener más firme y apuntando más en línea recta. Vamos a ver a qué me refiero. Aquí, como podemos ver, lo tengo derecho, pero al subir el dedo mi mano se tiene que hacer así. No es una gran diferencia, pero sí es una diferencia que debemos de tomar en cuenta. Esta posición a mí se me hace un poquito más incómoda. Puede ser que esté apuntando más arriba, ya que tengo la muñeca, bueno, pues torcida hacia arriba. En cambio, si lo acciono de esta forma, mi muñeca está más firme, la posición es mucho más cómoda y podría utilizarlo con un poco más de facilidad. La distancia a la que debemos de rociar a nuestro oponente para que sea efectivo es de 1 metro a 1,5 metros como máximo. Pasando del 1,5 metros, 2 metros, puede ser que no le llegue tanta cantidad de producto y no le haga el daño que necesitamos hacerle. Por el contrario, si se lo apunto de muy cerca, esto no va a lanzar un sprite como por ejemplo el desodorante que sale así literalmente. Esto más bien lanza un chisguete que bueno, con la distancia se va expandiendo. Como ya les mencioné, únicamente se apunta hacia la cara, hacia otro lado no nos sirve de nada. También la desventaja de dispararlo más cerca de 1 metro o 1,5 metros es que bueno, pues el agresor nos podría alcanzar con un cuchillo, con los puños, con un palo o con el arma que nos quiera hacer daño. En cambio, teniéndolo a 1 metro o 1,5 metros de distancia, podemos defendernos con mayor seguridad. Algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de utilizar este producto son las siguientes. ¿Qué cantidad de gente hay a nuestro alrededor o cerca de donde vamos a accionar el gas pimienta? Si es un lugar cerrado o si es un lugar abierto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Por ejemplo, si es en un lugar cerrado y no es suficientemente amplio, por ejemplo un centro comercial es un lugar cerrado pero es suficientemente amplio como para que no se contamine densamente el área en la que lo estoy echando. En cambio, si lo aplico en un local pequeño que sea de 3 por 3 metros o de 5 por 4 o hasta de 6 metros, al accionarlo voy a contaminar todo el ambiente y esto que tiene aquí adentro no es precisamente líquido únicamente, es más bien como polvo que queda flotando en el aire. Es un polvo muy fino, con el simple hecho de respirar nos va a entrar en la nariz y por la boca obviamente, y va a provocar que empecemos a toser y a sentir ardor en la garganta. A los ojos casi no nos va a afectar, pero sí nos va a afectar mucho a las vías respiratorias. Así que si lo vas a aplicar en un lugar cerrado, y más si es un lugar pequeño, y más aún si lo vas a apretar por demasiado tiempo y a sacar mucho producto, tienes que tomar las siguientes precauciones. Primero, respirar profundo antes de echar el producto, ya que si lo echas y empiezas a hablar o a respirar, como ya lo mencioné,
va a entrar este producto en nuestras vías respiratorias y nos va a afectar. También debemos de tener una ruta de escape, es decir, lo echo y me salgo por la ventana o por esa puerta o me meto a tal lugar, ya que al momento de echarlo, si estás agitado no vas a poder mantener la respiración por mucho tiempo, por lo que debes de tomar estas dos precauciones: uno, respirar antes de echarlo, y dos, tener una ruta de escape. Si no puedes escapar tan rápidamente, después de echarlo te recomendaría taparte la cara, por ejemplo con la playera, pero no es suficiente que me la ponga en la cara, ya que ese polvo puede meterse entre el tejido de la tela, entre esos agujerititos que tiene la tela, y con la fuerza que inhalamos y exhalamos podemos inhalarlos y nos va a entrar de todas formas a la garganta. Si nos vamos a proteger, por ejemplo con la playera, lo mejor sería tomarla del estómago, así como pellizcándola, y llevarla hasta la cabeza, para que en vez de ser esto que es delgado, sea doble y filtre mejor el aire y le impida el paso a este polvo. También debes de fijarte, si estás con algún familiar y se lo rocías a un agresor, debes de fijarte en sacar a esa persona, no salirte corriendo y dejar a la otra persona o las otras personas ahí adentro, porque ellos sí van a estar respirando, no van a saber si lo vas a utilizar y en qué momento lo vas a utilizar, y pueden empezar también a sufrir daño, a sentir precisamente que les arden las vías respiratorias o incluso sentir náuseas y ahogamiento. Entonces debes de tener también esa precaución, que aparte de afectar al agresor, puedas sacar a algún acompañante, etcétera. Debes de evaluar muy bien la situación. Por ejemplo, si es en un local y tienes clientes y una persona entra a hacerte daño, si se lo rocías, inmediatamente después sacar a la gente y cerrar el local. Eso ya dependería de ustedes. Por eso es importante conocer el lugar en el que vivimos o en el que trabajamos, si es una oficina, si estamos solos, si hay más gente, si vamos acompañados, si tenemos algún cliente, por ejemplo. Evaluar y pensar muchas veces qué es lo que haríamos si utilizamos este producto contra un agresor, qué sería lo que harían: sacar a la gente o desarmar al agresor si es que tienen el conocimiento, o incluso qué hacer si por ejemplo son 3 agresores y los rocío a los 3 y me están estorbando. ¿Qué voy a hacer? ¿Los voy a empujar? ¿Los voy a golpear? ¿Me voy a salir por otro lado? Así que deben de tener un plan para cuando utilicen este producto en un lugar cerrado. En cambio, en un lugar abierto, lo que tenemos que procurar es que cuando lo vayamos a utilizar, el viento no venga hacia nosotros. Por ejemplo, mi agresor está aquí y yo le voy a rociar la cara, pero el viento viene hacia acá. Lo que va a pasar es que el viento va a empujar la mayoría del producto contra mi cara, y aunque le llegue una cantidad a mi agresor, a mí también me va a llegar literalmente de lleno y me puede hacer incluso hasta más daño que a mi propio agresor, ya que obviamente el viento va a empujar todas las partículas contra mi cara, así como vayan saliendo me van a venir en contra, y peor aún, si trato de correr hacia allá y me agito, las voy a inhalar, me van a entrar y me van a afectar, como les digo, incluso hasta más que al agresor. Así que si lo van a utilizar y tienen el viento en contra, lo que deben de hacer es, antes de sacarlo, cambiar el lugar con el agresor. Obviamente no le vamos a decir ven, ponte acá, sino que podríamos caminar en círculo. Por ejemplo, está aquí mi agresor y yo hago esto, y mientras saco mis cosas o mientras trato de dialogar con él, cambio el lugar, y si por lo menos no cambié totalmente de lugar como para que el viento le llegue literalmente en contra a mi agresor, por lo menos no lo tenga yo de frente y no me haga daño el producto. Como ya les he mencionado, en un asalto no conviene, y tampoco conviene usar esto en una pelea, por ejemplo, en una simple pelea callejera. Recuerden que el agresor nunca se va a dejar que ustedes se defiendan, nunca va a dejar que, por ejemplo, saquen el taser y lo electrocuten, tampoco va a dejar que saquen el gas pimienta y se lo echen en la cara. Obviamente nosotros tenemos que evaluar la situación y ver qué es lo mejor que podemos hacer. Si por ejemplo vengo acompañado y hay una persona conmigo, y aunque yo me mueva, mi acompañante se va a quedar por ahí, tengo que tener también cuidado, porque obviamente al echárselo al agresor, como ya les dije, salen muchas partículas y se riegan en todo el aire y también podrían hacerle daño a la persona que viene conmigo. Si percibo el peligro antes de que el agresor llegue hacia mí, le digo a mi acompañante que se vaya, que se aleje lo más que pueda. Otra vez tendríamos que evaluar la situación. Si estamos en un lugar donde hay mucha gente, por ejemplo, si estoy en el metro y alguien me está golpeando o me quiere llevar a la fuerza a un lugar, también debemos de tener esa precaución de no lanzarlo al aire y afectar a todos los que están, por ejemplo, en el vagón o del tren o del microbús o del medio de transporte en donde estén viajando. Ahí tal vez lo más conveniente sí sería estar muy cerca del agresor y echárselo lo
lo más cerca posible para lo mismo, que las partículas no salgan volando y afecten a toda la gente que está ahí, aunque de todas formas, aunque se lo eche de muy cerca, esas partículas van a volar y a fuerzas van a afectar a alguien más, con más razón si estamos en un lugar donde hay bastante gente. Otras precauciones que debemos de tomar con este tipo de cosas es, por ejemplo, no exponer obviamente el frasco al fuego, ya que puede explotar. Tampoco dejarlo al alcance de los niños, ya que podrían confundirlo con cualquier cosa, con un desodorante, o simplemente por experimentar podrían echarlo al aire y hacerse daño, o incluso podrían ingerirlo de alguna manera si se lo apuntan directo a la boca o a los ojos, y esto les podría causar muchísimo daño. Tampoco dejarlo cerca de donde tengamos mascotas, porque si por ejemplo un perro lo agarra, lo va a perforar con sus colmillos y va a salir todo el producto, aparte la lata puede reventar y bueno, pues le haríamos mucho daño a nuestra mascota. No debemos de llevarlo tampoco muy expuesto, por ejemplo en la cintura o en la mano, ya que si lo llevamos se supone que es porque nos vamos a defender en algún momento que lo necesitemos, y si el agresor nota que lo traemos, lo primero es que va a querer quitárselos. Tampoco debemos de traerlo en un lugar muy oculto, como por ejemplo para que lleguen 2 o 3 personas y me quieran golpear y hey, espérense, lo voy a sacar. Debemos de traerlo en un lugar en el que esté oculto, pero tengamos acceso fácilmente a él para utilizarlo en una emergencia. Recuerden que no debemos de usarlo muy cerca de la cara del agresor. Recuerden que debemos usarlo a 1 metro o 1,5 metros de distancia de nuestro agresor. Y otras cosas que les recomendaría sería en un lugar amplio, en un lugar abierto y de preferencia donde no haya gente. Por ejemplo, en la azotea de mi casa, pararme y dispararlo para conocer la distancia que puede alcanzar, si es una distancia corta, si es una distancia larga, si lo avienta muy de chisguete o muy en spray. Como ya les mencioné, estos regularmente avientan casi más un chisguete que obviamente se va expandiendo. También debemos de practicar, por ejemplo, desembolsarlo y quitarle el seguro, porque si lo tenemos que utilizar en una situación de emergencia, puede ser que por los puros nervios lo tratemos de apretar con el seguro puesto, o se nos caiga o se nos resbale, simplemente que no tengamos la práctica para sacarlo rápido, quitarle el seguro y accionarlo. Entonces también debemos de practicar eso, sacarlo rápido del lugar en el que lo vayamos a traer. Por ejemplo, si es la bolsa, sacarlo, quitarle el seguro y obviamente no accionarlo, pero sí poner el dedo como si fuéramos a accionarlo. Esto lo deberíamos de hacer varias veces para familiarizarnos con esto, y también deberíamos de hacer un ejercicio en el que yo me imagino que en este momento viene una persona y me quiere hacer daño, entonces lo saco, le quito el seguro y le apunto. ¿Para qué? Para saber cómo debemos de acomodarnos para asegurarnos de tenerlo de frente, apuntando directamente hacia el agresor, y no tenerlo por ejemplo aquí chueco. Si aquí lo disparo va a salir el chisguete hacia otro lado, no va a salir hacia la cara del agresor. También es eso importante, que cuando lo saquemos, si tenemos mucha prisa o si estamos nerviosos, no simplemente lo saquemos y le hagamos así, porque aquí bueno, pues ya me delaté de que me estoy queriendo defender, no le voy a hacer daño al agresor, nada más lo voy a desperdiciar, y puede ser que me haga daño por el simple hecho de que lo estoy haciendo enojar o que lo estoy previniendo, porque ya sabe que traigo esto y que estoy dispuesto a utilizarlo. Así que esto de usar gas pimienta no es tan fácil como que me va a saltar, lo saco y se lo echo y ya. Hay muchos factores que debemos de tomar en cuenta y regularmente nadie nos menciona estos factores. Hay videos en los que se habla de esto y bueno, pues te dicen que se lo apuntes a la cara y se lo eches y ya, pero no te dicen ni a qué distancia, ni cuándo sí, ni cuándo no. Son muchas cosas las que debemos de tomar en cuenta. Recuerden que utilizar algo para defendernos nos pone en riesgo, por lo que no debemos de utilizarlo en un asalto. Si me van a asaltar, no voy a sacarlo y echárselo en la cara, porque si fallo por cualquier cosa, el agresor puede hacerme daño. En esos casos, lo mejor es darle lo que nos esté pidiendo y bueno, pues levantar la denuncia correspondiente. Recuerden que nunca conviene defender la cartera, el celular, el carro, etc. Tampoco lo debemos de usar en una pelea callejera. Si me voy a pelear con alguien y le echo esto y después lo golpeo, me voy a meter en problemas bastante serios, ya que estoy utilizando un arma, aunque es un arma no letal, es un arma, y si después de inhabilitarlo, neutralizarlo, rociándolo, lo golpeo, va a ser peor, porque eso ya no es una pelea, es una agresión, es llegar a lesionar a alguien. En cambio, si son 2 o 3 personas las que me quieren golpear, puede ser que sí deba de utilizarlo, y siempre después de utilizarlo debemos de correr, debemos de alejarnos de ese lugar inmediatamente, no quedarnos a pelear o a golpear o a hacer cualquier cosa. Si hago esto, me estoy exponiendo a que tenga amigos o cómplices por ahí y me hagan daño. También me expongo a hacerle yo bastante
bastante daño cegarlo primero y después golpearlo, y bueno, pues si llega la policía o cualquier cosa, yo no voy a tener muchos argumentos y me puedo meter yo también en problemas, ya que por ejemplo aquí en México no les importa si lo golpeaste porque te quería hacer mucho daño. A la hora de comprar este producto debemos de pensar en muchas cosas. Si queremos una botella pequeña y discreta, una botella mediana o una grande, también debemos de fijarnos en el caso de ser gas pimienta, qué nivel de concentración tiene. Hay unos que son el 10%, otros el 20%, y los más altos llegan a ser de 60 o 70% de concentración. Mientras más alta sea la concentración, es más dañino para nuestro agresor. También debemos de fijarnos que sea gas pimienta. Hay otro Sprite que está saliendo mucho y que ya es el más comercial, que se supone que está hecho a base de chile habanero. Ese no lo he probado, desconozco si funcione o no, desconozco sus efectos, pero el efecto del gas pimienta sí lo conozco, ya que en un curso hace ya bastante tiempo a mí y a otros compañeros nos rociaron la cara precisamente con gas pimienta para que conociéramos su efecto. Eso fue en un curso. En otro curso nos rociaron también la cara con esto, pero no fue para que conociéramos su efecto, fue más bien para ejecutar tareas y para aprender a controlarnos. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que sí sé que se siente que te echen gas pimienta en la cara, y les voy a explicar qué se siente. Cuando sabes que te van a rociar la cara, no puedes evitar cerrar los ojos antes de que te disparen. Por ejemplo, a mí antes de que me rociaran cerré los ojos, pero de todas formas me entró a los ojos, no sé si por la presión o por lo finitas que son las partículas, sentí como me entró a los ojos. De inmediato sientes un ardor en los ojos, sientes ardor en la cara, al respirar sientes como entra a tu nariz, empiezas a toser demasiado, te arde todo literalmente, los ojos, la nariz, la garganta, la boca, se siente mucha desesperación, quedas literalmente cegado y quedas neutralizado por bastante tiempo, el tiempo suficiente para que la otra persona se eche a correr. Puede ser que este efecto insoportable te dure de 2 a 5 minutos, dependiendo de la concentración del gas pimienta, dependiendo de qué tan de lleno te entró el producto. Algunas personas sienten náuseas o incluso empiezan a vomitar. Si no tienes con qué enjuagarte la cara ahí inmediatamente, este efecto te puede durar hasta 10 o 15 minutos. Obviamente va disminuyendo, pero su etapa más fuerte es de 2 a 5 minutos. Pasando esos 5 minutos empiezan a disminuir los síntomas. Se siente también mucha desesperación, ya que quieres respirar, pero como les digo, esa nube de polvo está ahí. Entonces cada vez que jalas aire, porque te asfixias, al jalar aire inhalas más, y bueno, pues este efecto se puede prolongar bastante tiempo. Aún después de rociarte, cuando te enjuagas la cara y todo esto, sientes la cara hinchada, sientes ardor en la cara, sientes ardor en las vías respiratorias, sientes mucho ardor en los ojos, sientes obviamente, como ya les dije, la desesperación, y esto es sabiendo que te lo van a echar, sabiendo que te van a disparar en la cara. Ahora imagínense si de sorpresa se lo echan a un agresor y de repente siente el ardor y empieza a toser. Al toser hacemos esto y jalamos aire, entonces al jalar aire nos entra mucho más producto a la garganta, y bueno, pues obviamente es mucho más efectivo. Mientras más nos entre, va a ser más efectivo para la persona que se está defendiendo. Y bueno amigos, pues es básicamente eso. Yo creo que es uno de los elementos más efectivos, más seguros también, porque por ejemplo con el taser necesitamos acercarnos y pegárselo al cuerpo literalmente, y si el agresor tiene una navaja o un cuchillo, ya nos estamos poniendo en riesgo de que nos corte. Aparte puede haber un forcejeo, y como ya les he mencionado, pues no es simplemente pegárselo, porque el agresor no va a dejar que se lo pegues. Aparte no se pega en cualquier lugar, hay lugares en los que esto no hace efecto. Por ejemplo aquí no hace un efecto muy fuerte, solo se siente la contracción del brazo. Tampoco funciona mucho en el hombro, tampoco funciona mucho donde tenemos grasa. Hay lugares específicos, por ejemplo los glúteos, por ejemplo nuestra área dorsal, esta parte también es efectiva. Algunas partes del cuello también son bastante efectivas, pero hay muchas partes en las que no funciona. El Cubotán o la Yaguara, por ejemplo, y otros implementos de defensa personal que son para golpear o cortar principalmente, bueno, pues tienen el mismo problema de que tenemos que estar demasiado cerca de nuestro agresor como para hacerle daño, para alcanzar a tocarlo. Y con esto no, pues simplemente me pongo a una distancia y lo rocío contra su cara las veces que sea necesario. Aparte el efecto dura mucho más tiempo que por ejemplo
el efecto de electrocutarlo con un taser. Es mucho más barato. Por ejemplo, el taser les puede costar 150, 200, 300 pesos. Uno chino que tenga la suficiente fuerza como para causarle espasmos al oponente. En cambio, esto puede costarles 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 pesos. Pero bueno, hay de muchos precios. Estos precios es en pesos mexicanos. En dólares, esta botella me habría costado 2 o 3 dólares. Entonces una botellita de estas nos la podemos llevar por aproximadamente 2 dólares. En pesos mexicanos son como 30, 35 pesos. Y como ya les mencioné, pues bueno, hay de varios precios. Son muy accesibles. Y bueno, por supuesto que no la vamos a estar utilizando todo el tiempo. Cualquier elemento de defensa personal o técnica de defensa personal no la debo de usar en caso de una pelea callejera, en caso de una riña. Únicamente la utilizaríamos cuando necesitemos utilizarla, cuando estemos en peligro, cuando no haya otra opción, cuando el agresor no quiera nuestras pertenencias o quiera literalmente hacernos daño o hacerle daño a una persona con la que estamos. En ese momento es cuando lo debemos de utilizar. Entonces no se preocupen porque se les acabe el producto que cuesta 30, 50, 80 pesos. Otra cosa muy importante que les tengo que mencionar es que esto no les conviene utilizarlo para jugar con alguien o para hacer una broma o algo así, ya que el uso de este tipo de elementos puede meterlos en problemas muy serios. Por ejemplo, si en un lugar público, en un vagón del metro, yo lo rocío, me voy a meter en problemas verdaderamente serios. Imagínense la cantidad de personas a la que estaría dañando. También me parece que en algunos lugares, no sé si aquí en México, toman este tipo de actos como terrorismo y eso los puede meter en problemas muy fuertes. Recuerden que estos son elementos para defenderse, no para andar jugando como idiota y molestando a toda la gente o a los compañeros o rociarlo en un lugar, bueno, pues que no tiene nada que ver y en el que no estoy corriendo peligro para nada. Y bueno, amigos, pues ya saben esos detalles, todos esos detalles que regularmente nadie los menciona. Eso sería todo en este video. Recuerden darle que les gusta si les gustó el video, dejar un comentario, compartirlo y por supuesto suscribirse si no se han suscrito. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye.